¿Sabías que existen 13 formas de agresión relacionada con las tecnologías en contra de las mujeres? Porque lo que pasa con la violencia digital es que obviamente va cambiando, porque la vida online va cambiando. Ahora el piropo era algo natural, hasta picaresco, como parte de la cultura mexicana, y ahora ya se toma de manera diferente. Tenemos que dejar de pensar que lo que está pasando en nuestras redes o en lo digital no es real. Es real, se siente igual, si hablas... Es increíble cómo se atreven a comentar cosas tan agresivas, tan fuera de lugar en las redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos, estos son los otros datos. Te saluda con mucho gusto Janet Saldo y vamos a empezar con información que estremece la piel. ¿Sabías que existen 13 formas de agresión relacionada con las tecnologías en contra de las mujeres? Que el 90% de las víctimas de la violencia digital sexual en México son también las mujeres y que el 80% de las carpetas de investigación por violencia digital sexual en México están estancadas. Hoy en los otros datos estaremos platicando de la violencia digital. Te invito por favor a que le des me gusta, a compartir, a comentar. Si hay algún tema del que te gustaría que platicáramos, déjanos ahí en los comentarios. Vamos a un reportaje a conocer otros datos sobre este tema. En la era digital, las redes sociales, la mensajería instantánea y el acceso a Internet han revolucionado la forma en que nos comunicamos, interactuamos y compartimos información. Sin embargo, detrás de la aparente conectividad y comodidad que ofrece la tecnología, se esconde un lado oscuro que ha venido ganando terreno: la violencia digital. Esta forma de violencia, también conocida como ciberacoso, ciberbullying o ciberagresión, se ha convertido en un problema creciente en todo el mundo, afectando a personas de todas las edades y en diversos contextos. La violencia digital se refiere al uso de la tecnología y las plataformas digitales para dañar, acosar, amenazar, humillar o difamar a otras personas. Esta forma de violencia puede manifestarse en diversas modalidades, desde mensajes de odio en redes sociales hasta la divulgación no consensuada de imágenes íntimas conocidas como sexting, o el envío de mensajes amenazadores a través de aplicaciones de mensajería. El anonimato que brinda Internet y la facilidad para difundir información de manera rápida y masiva han convertido a la violencia digital en una herramienta poderosa para causar daño a otras personas, muchas veces sin que los agresores enfrenten consecuencias por sus acciones. El ciberbullying es una de las modalidades más comunes de violencia digital y afecta principalmente a niños y adolescentes. Consiste en acosar, intimidar o humillar a una persona repetidamente a través de mensajes, publicaciones o comentarios en redes sociales u otras plataformas digitales. Sextorsión. En esta forma de violencia digital, el agresor utiliza imágenes o videos íntimos de la víctima para chantajearla y exigir más contenido explícito o favores sexuales. Trolling. Los trolls son personas que provocan y molestan a otros usuarios en Internet con comentarios ofensivos y provocativos. Su objetivo es generar discusiones y confrontaciones. Grooming. En esta modalidad, los agresores se hacen pasar por alguien que no son, generalmente un menor de edad, para establecer una relación con el objetivo de obtener imágenes o videos sexuales de la víctima. Revenge porn. Se trata de la difusión no consensuada de imágenes o videos íntimos de una persona con el objetivo de vengarse o humillar a la víctima. Ciberacoso en el ámbito laboral.
también conocido como moving digital, ocurre cuando se hostiga o intimida a un empleado a través de correos electrónicos, mensajes o publicaciones en línea. Acoso en línea a figuras públicas. Celebridades, políticos y personas influyentes suelen ser objeto de ataques en línea que van desde insultos y críticas hasta amenazas de violencia. La violencia digital representa un desafío serio para la sociedad en la era tecnológica. Aunque la tecnología ha abierto nuevas puertas para la comunicación y la expresión, también ha permitido el desarrollo de nuevas formas de agresión y violencia que pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas. Es fundamental que todos, desde los usuarios individuales hasta las plataformas tecnológicas y las autoridades, trabajen juntos para combatir la violencia digital, proteger los derechos y la seguridad de las personas en línea y promover un ambiente de respeto y empatía en el ciberespacio. Con información de Nesli Silva, de Click Noticias. Regresamos para abordar este tema que es importante conocer en esta era digital, porque la violencia digital puede ser para hombres y mujeres, pero ya vimos, de acuerdo a toda esta información, que las mujeres son las que sufren más de este tipo de violencia. Hoy quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas Florencia Lato y Silvia Chuk, ellas integrantes de la colectiva Las Defensoras Quintana Roo. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Nesli, ¿qué tal? Un gusto compartir la mesa con tanta belleza. Bueno, con mi compañero caballero, por supuesto. Julio, por favor, ¿Qué tal? bienvenidos todos aquí. Bendito. El día de hoy, Espero que no sea un comentario desafortunado. Ya ves que luego a veces uno no sabe lo que dice. Que no le puede caer, que pantano puede caer. Sí, bendito entre las mujeres. Bendito entre las mujeres, sí, caray. Ah, bueno, claro. Ya les da miedo, decir cosas. Vamos a platicar de todo eso, porque exactamente las redes se prestan a todos estos mensajes que ahora, pues no sabemos, que a lo mejor puede ser que estemos incurriendo en algún tipo de violencia, ¿verdad? Sí, claro. Que estemos incomodando a alguien, que estemos transgrediendo la esfera de otro ser humano. Vamos a abordar todo esto, pero a mí me gustaría que empezáramos pues abordando los 13 tipos de agresión relacionadas con las tecnologías en contra de las mujeres. Ellas nos han traído aquí un póster que, bueno, se los vamos a compartir, es esto. Y yo les voy a contar algo. Yo lo empecé a revisar y dije, caray. Soy violenta. Creo que he caído en este tipo de violencia en algunas ocasiones. Por ejemplo, el acceso o control no autorizado. Pues sí, la verdad, alguna vez a un exmarido le revisaba el celular porque creía que me engañaba. Por eso es exmarido. Por eso es exmarido. Y yo nunca lo hubiera concebido como que fuera un acto de violencia de parte mía a la intimidad de esa persona. Por ejemplo, el tema de... Vi otro aquí que dije, ouch. Yo también lo he hecho. ¿Dónde está? El de estar el monitoreo y acecho. Vigilancia constante a la vida en línea de una persona. Y por supuesto, cuando he terminado con alguien también está en línea y no me habla. Está en línea y no me habla. Qué delgada es la línea de la violencia, más ahora cuando estamos hablando de las redes sociales. Por favor, Silvia, vamos a arrancarnos y platícanos estos 13 tipos de agresión relacionada con las tecnologías que hay y cuáles son las que más se acentúan en contra de las mujeres. Nada más, antes de que empiece Silvia, nada más para acotar lo que tú decías de la revisión. Hace unos días una amiga me decía que tenía que desconectar, que normalmente por alguna razón trae conectado el Google Maps, pero lo tiene que desconectar porque luego el marido le revisa por dónde fue, por dónde anduvo. Wow, qué fuerte. Eso es violencia. Sí, es control, es una de las formas. Sí. Bueno, pues justo esta pequeña como infografía nos la compartieron la semana pasada las compañeras de Luchadoras, que es otra colectiva que trabaja todos estos temas.
y justo nos dimos la tarea de analizarla, ¿no? Esto es el resultado además de un trabajo arduo de investigación y de documentación, porque lo que pasa con la violencia digital es que obviamente va cambiando, porque la vida online va cambiando, y ir identificando esto puede ser violencia, esto no, etcétera, pues ha sido un trabajo constante. Entonces voy a empezar y vamos a hablar un poco de todas para ver en cuáles nos reconocemos, ¿no? Y también importante dividir en que no todas las violencias que están enunciadas aquí son delito, eso es importante, pero sí hay que enmarcar que son violencia, ¿no? Entonces, bueno, el primero es esto del acceso y control no autorizado, ¿no? Que es cuando existe ataques o restricciones de acceso a la cuenta o dispositivos de las personas. Por ejemplo, ahí les cuento de un caso. Yo tuve un amigo que cuando su novia se enojaba con él, le quitaba el acceso a su cuenta de Facebook y se ponía aparentaba ser él y decía soy un tonto, soy un no sé qué, reemplazaba sus fotos con fotos de memes, y hasta que ya dejaba de estar enojada con él, le dejaba como volver a tener acceso, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? de cómo tomas como el control, la suplantación, ¿no? Y también obviamente de esto de de quitarle el acceso sin consentimiento, pues, ¿no? Es decir, tomo control de tus redes, obviamente sin tu consentimiento. Es una primera, ¿no? Luego dice, monitoreo acecho, que es lo que comentaba Janet. Esto tiene muchos matices. Estar al pendiente de todo lo que hace una persona en línea es una forma de acecho, ¿no? Pero también cuando tú le haces notar que estás acechándola, es decir, le pones like a todo lo que pone, reposteas lo que pone, etcétera, es una forma también de acecho y de monitoreo, ¿no? Porque la persona sabe que la está siguiendo. Oye, Silvia, y esto a veces se puede confundir como querer hacerle un halago a la persona también, ¿no? Claro. O sea, entonces, ¿dónde está esa pequeña línea en donde dices, me quiero hacer presente y quiero que se dé cuenta que estoy pendiente de él o de ella como una atención, a cuando ya estoy invadiendo su privacidad, ¿no? Y que estoy acosando? Influye mucho el consentimiento dentro del proceso. O sea, una cosa es coqueteo, cuando yo también te estoy dando pie a que conversemos, a que le des like a mis cosas. Y otra cosa es que yo no te conteste, no te hable nunca, o me escribas por WhatsApp o me escribas por el chat y nunca te conteste, nunca te di mi consentimiento para tener una relación en línea y tú sigas insistiendo una y otra vez. Por ejemplo, las relaciones, las relaciones de amigos, o incluso que empiezan a platicar, ¿no? Estamos hablando que es como eso de no se conocen físicamente, pero mantienen una relación en línea, y esto es a través de reaccionar a cada publicación, comentarle, compartir, etcétera. Sí, lo básico es el consentimiento, justo. Fíjense que ahorita me acordé de algo que puede parecer muy chusco, pero también ahora sucede. No voy a decir nombres porque es quemar a la persona, pero le mandó un mensaje pensando que era un familiar y ya no vio la foto de esta persona, pero se le hizo fácil el hola mi amor, ¿cómo estás? Pensando que era su pariente, ¿no? Y entonces le responden, hola mi vida, ¿cómo estás? Mándame una foto tuya. ¿Cómo una foto tuya? Y entonces dijo, ¿cómo? Sí, te he extrañado mucho. Y entonces en un acto tan sencillo te vuelves tan vulnerable, y esta persona pues, le mandó una foto de otra persona como burlándose, y ¿qué hago? Pues bloquéalo. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Pero hoy no sabemos quién está del otro lado, si alguien perdió el celular, si alguien cambió de número o la asignaron. Sí, claro. Entonces, cuando recibes mensajes extraños, puede ser también objeto de violencia, porque no sabes ni quién está del otro lado, ¿no? Pues sí, es que también es como la vida tangible, la vida digital, pues tiene tendencia a tener cierto acto de violencia,
pero también tiene cosas lindas, ¿no? Entonces, y tenemos una vida que ya no la podemos separar entre digital y tangible, ya es la misma vida. Entonces, tenemos que estar siempre como un poco alertas de esos leves detalles que de repente digo, ¿será que yo estoy loca y que me imaginé que no es de esa persona? Sí, si sientes que algo no está bien, si te mandó un mensaje que no te cuadra, pues trata de hablarle por otra red social, trata de hablarle por teléfono, porque pudo haber pasado algo así. Pudo haber perdido el teléfono, le pudo haber robado el teléfono. Entonces, todas esas sensaciones que a nosotras nos dan cuando estamos conviviendo en línea, que es la misma sensación que cuando conoces a alguien en la vida tangible y no te late y no te parece bien cómo te habla o no te vibró, digamos, por usar palabras más modernas, lo mismo es en la vida digital, ¿no? O sea, tenemos que tener las mismas precauciones en general. Y ahora, pues de alguna manera se ha complicado, no solamente la relación virtual, sino la tangible, como tú mencionas, la real, por estas nuevas, por decirlo de alguna manera, esas nuevas maneras de ser de las personas o de sentir, ¿no? O sea, no es lo mismo, es decir, antes era común que tú llegaras y le decías a alguien, estás bonita, o bajaste de peso, o subiste tantito de peso, y hace algunos años eso no se consideraba como algo agresivo, ¿no? Y eso ha cambiado en los últimos años. Y así varias cosas, varias circunstancias en la relación de las personas, pues ha venido complicando, ¿no? Sobre todo entre hombres y mujeres, ¿no? Que ahora el piropo era algo natural, hasta picaresco como parte de la cultura mexicana, y ahora ya se toma de manera diferente. Pues también depende del piropo, ¿no? O sea, si yo te di un poco de pie a que nos coqueteemos, pues ahí es donde entra el consentimiento y donde está bien que me hagas un piropo. Pero si tú me hiciste el piropo 5 veces por Messenger y yo no te contesté ninguna vez, pues ahí tienes que saber que no está siendo correspondido, ¿no? Y yo creo que sí las cosas están cambiando, pero también está bien que nos vayamos adaptando. O sea, antes estaba bien que tuviéramos ciertas actitudes o hiciéramos ciertos comentarios sobre los cuerpos de alguien más. Hoy ya no, hoy ya sabemos que nos afecta. Entonces podemos también cambiar junto con la generación, ¿no? Y en redes sociales es lo mismo, o sea, tenemos que dejar de pensar que lo que está pasando en nuestras redes o en lo digital no es real. Es real, se siente igual. Si hablas sobre mi cuerpo en un post de Facebook, lo voy a sentir como si me lo hubieras dicho en la cara. O sea, hay que dejar de pensar que hay otra manera de transitar, ¿no? Es la misma. O sea, ya está completamente unido. Okay. Bueno, ¿cuál sería la siguiente forma de agresión de esta lista? Las amenazas. Dice, contenidos violentos, lascivos o agresivos que manifiesten la intención de daño a alguien, a sus seres queridos o bienes. Este tipo de violencia, nosotros, por ejemplo, en las defensoras lo hemos estado documentando, en donde hay amenazas de todo tipo, ¿no? Te voy a agredir de alguna forma física, emocional, e incluso que se mezcla con otro tipo de violencia, que es o haces esto o difundo tus imágenes íntimas, ¿no? O las conversaciones que tuvimos, o etcétera, ¿no? Eso además, por ejemplo, se ve mucho en el hate, en redes, ¿no? Que tú, no sé, a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando comparto cosas de interrupción legal del embarazo o así, entonces me llega el hate así de, te vamos a no sé qué y a... asesina, bebés, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Y vale, algo me parece que importante es que así como tenemos como ciertas normas o ciertos códigos para andar en la vida tangible, requiere que hagamos una ciudadanía digital, es decir, cómo comportarnos dentro del espacio en línea, ¿no? Lo que pasa es que también, obviamente, el tema de la vida digital, ¿no? De la convivencia digital,
mucha gente lo que no se atreve a hacer físicamente pues se agarra de estas nuevas tecnologías para ahí sacar toda su odio, su frustración, sus traumas, etcétera. Y entonces, de verdad, hay gente que se dedica solamente a estar escribiendo y molestando, generando odio en las redes, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención. Tengo poco tiempo, la verdad, para de repente meterme a revisar, pero sobre todo cuando me encuentro ciertas publicaciones, como por ejemplo, si encontraras a tu marido siendo infiel, ¿lo perdonarías o no lo perdonarías? Y me llama la atención que ese tipo de publicaciones tiene, 80,000 reacciones, ¿no? Te metes a revisar y empieza ahí como que es empiezan a hacer catarsis, ¿no? Ajá, empieza la catarsis de todo el mundo así. Para empezar, ni siquiera lo perdonaría. Y la otra, no, unas frases que dices, ¿qué onda con esta gente? Muchas veces yo pienso, bueno, son cuentas falsas, pero ya sabes, ya una vez en el chisme te lleva el chisme y entonces empiezas a revisar y dices, no es cierto, sí es una persona real, sí existe, tiene su muro, o sea, dices, es increíble cómo se atreven a comentar cosas tan agresivas, tan fuera de lugar en las redes sociales, cuando dices, bueno, y al otro día que va a llevar a sus hijos a la escuela, no se sentirá mal, no le dará pena que la vean las otras mamás, ¿sabes? Es así como... Fíjate que el tema de las redes digitales, de todo lo que pasa en internet, es bien delicado. Y es que hay una línea bien delgadita. Yo lo decía a forma de chiste al iniciar este episodio, que yo, por ejemplo, pues sí, estaba pendiente cuando alguna vez terminé con un ex, de si estaba conectado o no estaba conectado en el WhatsApp, por ejemplo, y nunca imaginé que pudiera ser una invasión a la esfera de otra persona. Hoy el gran reto es aprender a bien utilizar todas estas herramientas. ¿Para qué? Para que sean mecanismos de comunicación. Pero eso que decías, Nedly, además, que cómo evidencia lo que estamos viendo en redes sociales de esta necesidad de los seres humanos de aprender a expresar y comunicar lo que sentimos. Como no tenemos una educación emocional, vamos y nos peleamos en redes sociales, insultamos en redes sociales, juzgamos en redes sociales, queremos imponer nuestro pensamiento sobre otros y estamos transgrediendo los derechos, los espacios y los pensamientos de otras personas. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar y vamos a seguir hablando de estas 13 formas de violencia digital para llegar al punto más delicado, la violencia digital sexual. Esta violencia de la que hombres y mujeres son objeto en estos momentos, pero el 90% son las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasa con la autoridad y la impartición de justicia? Eso y más en los otros datos. Continuamos en los otros datos, hoy hablando de violencia digital. Antes de continuar, te pido por favor que le des me gusta, que compartas, que comentes. Dinos, ¿te ha pasado que has sido objeto de algún tipo de violencia digital o por desconocimiento, por ignorancia, tú la has ejercido? Hoy estás aprendiendo algo nuevo. Qué importante que además, si ya eres padre, madre, lo conozcas. ¿Para qué? Para que puedas darle este tipo de herramientas a tus hijos. A veces ni siquiera sabemos qué decirle a nuestros hijos para que se cuiden en las redes, en ese mundo que es tan amplio y que puede resultar muy enriquecedor o bastante riesgoso si no conocemos todo esto. Y ya nos decían nuestras invitadas, muchas de estas conductas son violencia, mas no son un delito. Esto quiere decir que además, si alguien las ejerce en contra de tu hijo, en contra de ti, o tú las ejerces, tal vez no estás cometiendo un delito, pero sí ya estás faltándole al respeto a otro ser humano. Nos quedamos hablando de los 13 tipos de violencia digital que existen. Y ahora, pues nos va a ayudar Florencia con las que hacen falta para que las vayamos integrando y caigamos al punto de la que es más común y es más delicada, la violencia digital sexual. Florencia, a ver, platícanos cuáles serían las otras que estarían faltando y que tenemos que hacer conscientes de que son actos de violencia en las redes.
Tenemos desprestigio, que es hablar mal de una persona en redes sociales, hablar mal de su trayectoria, inventarle cosas. Tenemos el control y manipulación de la información, o sea que te robo tu información y la manipulo, no necesariamente fotografías, eso es todavía más grave, pero información personal, se puede llamar phishing también, ¿no? Puedo dar a conocer tu información personal, puedo decir a qué escuela vas, por dónde vives, por eso también tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que compartimos en redes sociales. Y justo como decías, es muy importante que las mamás y los papás también le enseñemos a nuestras hijas e hijos cómo usar las redes sociales. O sea, se usa mucho de pensar de, ay, es que las niñas vienen con un chip nuevo y ya saben usar Facebook. No es cierto, no saben usar Facebook. Nosotros, la Defensora, siempre decimos que si les enseñas a tus hijas y a tus hijos a cruzar la calle, a comportarse en una cena, a salir, ¿no?, a tomarse un camión, también enséñales a usar las redes sociales, a cómo protegerse, a cómo usarlas positivamente, porque hay un lado muy positivo del Internet que a veces se esconde con tanta violencia, ¿no?, que podría ser mucho más amable para todas y para todos. Están las expresiones discriminatorias, ya sea para mujeres, para hombres, para cuestiones de raza, de identidad sexual, que también nos es muy fácil, como decíamos hace rato, decirlas en Internet, insultar a alguien en Internet, como si eso no nos representase. Y sí nos representa. Lo que nosotras decimos en Internet habla de nosotras mismas también, ¿no? La suplantación y robo de identidad se ha dado un montón. Con esto de la pandemia se empezó a dar muchísimo en Cancún. De hecho, se estaban haciendo muchos perfiles falsos de jóvenes adolescentes que les robaban sus fotografías, las ponían, les sacaban su foto de perfil, les hacían un perfil casi igual al de ellas, pero se incluía un link donde se te decía que ibas a un OnlyFans o a fotografías íntimas, y la mayor parte de esos links te llevaban a poner una tarjeta de crédito y a que te robaran tu información, ¿no? También está el acoso, que es como decíamos hace rato, de que te estoy checando, te estoy acechando y monitoreando, pero también le estoy dando clic a las cosas que haces, le doy me encanta, te mando mensajes, hago un perfil falso y te vuelvo a mandar mensaje, hago otro perfil, o sea, te estoy acosando, no te dejo en paz. Luego llegamos a la extorsión, de que te voy a amenazar, te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo unas fotos tuyas o tengo cierta información que no quieres que sepa nadie, necesito que me mandes más información. Normalmente esta extorsión contiene información o te piden información sexual. O sea, quiero fotografías íntimas, quiero un video sin ropa, para no difundir el resto del contenido. Nosotras siempre aconsejamos no caer en ese tipo de extorsión. Si alguien ya tiene tu contenido y te está amenazando con él, lo más seguro es que ya lo haya difundido o que lo vaya a hacer de todas maneras. Pero no queda en el tema de pedir de pedirte más material o más fotos o un video, sino también en el chantaje económico. Sí, o sea, yo tengo casos, han llegado casos con nosotros, con Click, donde denuncian el tema de que fueron extorsionadas o que les pidieron dinero, depositar en una cuenta, porque si no las iban a subir a una página. Esta página, aparte de todo, existe aún. En el caso de esta niña que llegó, nos hizo la denuncia con la mamá, que llegó con la mamá, tuvo la confianza de contarle a su mamá lo que había pasado, de que le mandó fotos a un novio. Este ex ya terminaron, seguramente se las vendió a alguna página que subía fotos de niñas menores de edad, aparte de todo. Pues ella tuvo la confianza de decirle, ¿sabes qué, mamá? La regué, pasó esto. La mamá le dice, pues no mandes, porque ya le habían pedido creo que 5,000 pesos, una cantidad. Fueron, presentaron la denuncia. La niña sabía quién había pues proporcionado ese material, porque lo subieron a una página pública. En donde actualmente, si tú entras, esa página sigue existiendo a pesar de que ella presentó la denuncia, presentó absolutamente todas las pruebas desde qué número fue extorsionada, cómo subieron sus fotos a esta página de internet, y además hay fotos de muchas niñas de la República, no solamente de aquí de Cancún o de Quintana Roo. Y no ha pasado nada, o sea, la fiscalía no ha hecho absolutamente nada en contra de esta persona. El Ministerio Público fue a casa de la chica a tomarle la declaración, fue a casa del chico que según fue quien proporcionó el material, pero ya después como que la empezaron incluso a ella a
a cuestionar como, ¿y por qué le mandaste esas fotografías, no? Tú sabías que te estabas poniendo en riesgo, o sea, estaban volviendo a victimizar a la chica que estaba sufriendo este acoso. Entonces, al final ella decidió retirar la denuncia porque se sintió ya invadida, amenazada por la propia autoridad. O sea, es horrible que eso esté sucediendo todavía en nuestro país, ¿no? Sí, sí pasa mucho. Y dentro de lo malo, lo mejor, mínimo esta chica, este ejemplo, tenía el apoyo de su mamá. Eso es muy importante. De lo más importante dentro de la violencia digital sexual, uno es que lo sufrimos las mujeres, dos es que normalmente son mujeres jóvenes, de 18 a 20 y algo años son donde más se da este tipo de violencia, y tres, lo más importante es tener una red de apoyo que nos acompañe. Las mujeres jóvenes que viven esta violencia solas sufren muchísimo y pueden sufrir mucho más si su mamá, si su papá o sus hermanas no las comprenden. La siguiente sería, bueno, ya hablamos de acoso, de extorsión. Podemos ir ya directo a difusión de información personal e íntima, que es cuando ya hay una difusión de contenido sexual íntimo, de fotografías que o se mandaron con consentimiento, pero no hubo consentimiento para que se compartieran, que no es lo mismo, ¿no? O se les robaron las fotografías. Hay muchos casos que hemos tenido de que se meten a su celular, se meten a su computadora y les roban contenido íntimo que las jóvenes han guardado, que tienen también totalmente derecho de tener una vida sexual libre, y nadie tiene derecho a violar su intimidad. Eso es muy importante, ¿no? Y es muy importante en cuestión de esta violencia. Y es muy importante saber que sí, el 90% son mujeres, y también el 90% de las personas agresoras son hombres. Entonces, ahí hay un tema en el que tenemos que hablar, tenemos que conversar, tenemos que tener estas mesas para poder comprender por qué los muchachos están haciendo esto. ¿Y por qué se lo están haciendo a las mujeres, no? Porque además es una violencia de género. Es definitivamente una violencia de género. Luego sigue el abuso sexual relacionado con la tecnología, que es el ejercicio de poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen, y todo es a través de las redes sociales. Afectaciones a canales de expresión. Aquí es cuando ya llega un punto en el que tengo que cerrar mi Facebook, tengo que cerrar mi Instagram, y tengo que dejar fuera de circulación mis canales de comunicación, que no es justo además. No es justo que yo me tenga que quedar sin mi Facebook porque me están atacando, ¿no? En vez de atacar al agresor. Y el último es omisiones por parte de los actores con poder regulatorio, que es justo lo que hablabas recién, que la autoridad, que el gobierno, que la policía no te apoye, no te entienda, no le dé seguimiento a tu caso, no le dé importancia siquiera a los casos, y al final termine volteándose como que es mi culpa estar en esta situación, cuando siempre es culpa de quien agrede. Fíjate que ahorita que abordabas estos últimos temas, me venía a la mente el tema del juicio. Ha habido un gran trabajo en las últimas décadas para que hombres y mujeres, porque creo que ha sido parejo, podamos vivir en una sociedad con más libertad y con respeto. Estamos probablemente en pañales, dando los primeros pasos. Pero qué importante es que pongamos esto en perspectiva a nivel individual para que nosotros no lo cometamos. Pero además, otra forma que creo que es violencia y no la veo ahí, también es cuando compartes cosas que son desagradables, como es como una hora que si te mandan que si a dónde lastimaron a un perrito, a donde alguien no hay que compartir nada de esa información, también es violencia, y luego les llega a los niños, a los adolescentes, a las niñas, y les está afectando. A mí me gustaría que entraran más en tema, y hay un hombre en esta mesa. Julio, ¿los hombres también sufren por este tipo de violencia? ¿Tienes tú documentado casos? Sí, desde luego que sí. Pero, y lo hemos visto incluso con estos, por ejemplo, en el Instituto de la Mujer, la estatal y la municipal, han documentado casos de violencia contra hombres, ¿no? Es decir, lo que sea, aunque pareciera que es un organismo exclusivo para atender a las mujeres, no es así. O sea, de hecho ya se empezó a promover para que también hombres que se sientan víctimas de alguna violencia de género también acudan a esta oficina para exponer su caso y ser atendidos de alguna manera. Pero
yo creo que en gran medida, si en el tema de las mujeres hay una cifra negra seguramente grandísima, porque estamos hablando que el 80%, En carpetas el 90% de las carpetas quedan sin seguimiento, pero de las denunciadas hay que tomar en cuenta cuántos de lo que se denuncia, es decir, si se denuncian 100, 200 casos, ¿cuántos más dejan sin denunciarse, ¿no? En el caso de la mujer, y en el caso del hombre es igual, o sea, no se puede determinar por esta cuestión de la que hemos hablado aquí, que tiene que ver con el machismo. Ay, es que, ¿qué va a decir la gente de que yo como hombre me esté quejando de algún tipo de violencia, ¿no? Pero sí, seguramente, o sea, sí hay datos en el sentido de que también se da, ¿no? Silvia, ustedes como colectiva están realizando un trabajo muy, muy específico aquí en Quintana Roo. Tenemos el honor literal en el estado de contar con la única colectiva a nivel nacional que está documentando con encuestas, con estudios, la situación. En el resto del país no pasa. Y exactamente están en el proceso de actualización de datos. Platícanos por favor de esta encuesta para que aparte tú participes, para que entres a sus redes sociales y compartas, para que le demos luz a esos números que están en la oscuridad y se pueda ver con claridad qué está pasando. Y más aún con esto se pueda presionar a la autoridad para que haga su chamba, porque el caso que compartía Nesli es muy, muy grave y ha habido personas que se han quitado la vida porque no pueden con la presión social. Y a los que no tienen vela en el entierro, lo mejor que pueden hacer es quedarse callados, no hacer juicios de ningún tipo, porque estás contribuyendo a que una persona que ya está sufriendo, sufra aún más. La encuesta, ¿a dónde podemos participar y cómo va este ejercicio? Sí, la encuesta es la tercera encuesta, la tercera que hacemos. Pueden entrar a ella desde nuestro perfil de Facebook y nuestro perfil de Instagram. Estamos como Defensoras Digitales Quintana Roo. Y ahí, bueno, ahí está el link. Es un formulario de Google, es anónima. Esta encuesta está enfocada a identificar cuáles son estas violencias que se viven, cómo las viven, qué impacto tiene, cómo ha sido su interacción con las autoridades en caso de que hayan interpuesto algún tipo de denuncia. Y bueno, esta tercera encuesta en particular está ampliada, es decir, intenta documentar como los diferentes tipos de violencia, a diferencia de las dos anteriores que tuvimos, que estaban mucho más enfocadas a violencia digital sexual. Ahora nos parece mucho más útil e importante hacer un abanico y documentar de manera más amplia, no solamente para entenderla, sino porque también parte de lo que hemos descubierto a lo largo de estos años es que mucha de esta violencia necesita ser prevenida, no solamente atendida en lo jurídico o en un proceso de impartición de justicia. Y eso no lo vamos a poder lograr hasta que tengamos pues una visión más amplia, después hacer diálogo con las autoridades y poder hacer alguna propuesta de política pública. Entonces les invitamos enérgicamente a que entren, lo compartan. Va a estar abierta todavía varias semanas más y al final de esto lo que queremos es tener un informe y poder a partir de eso hacer diálogo, continuar diálogo con las autoridades para ver de qué manera convertimos eso en una mejor política pública. Y que haya desde la autoridad programas de concientización, ¿no? Campañas de concientización, de difusión de estos temas, justamente como bien dices, para prevenirlo, ¿no? Y yo agregaría que también nos apoyan llenándola para también nosotras saber de qué se está viviendo más, qué tipo de violencia se está viviendo más y qué tipo de contenido también nosotras podríamos generar para prevenir. Creemos que la prevención es la mejor vía para acabar con este tipo de violencia. No siempre lo punitivista es lo necesario. Y nosotras generamos mucho contenido, tratamos de hacer talleres, diseñamos talleres para escuelas, para papás, para mamás, y también necesitamos saber
cuál es la problemática más grave de nuestro estado para poder atacarla, ¿no? Y cada año ha cambiado, desde la pandemia hasta ahorita, ha variado un poco y nos ha ayudado mucho a poder, pues, generar información necesaria. Esas 13 formas de violencia que se han planteado aquí, ¿están legisladas, es decir, están consideradas ya en alguna ley como delitos, o todavía falta por legislarse en ese sentido? No todas son delitos. No, okay. Todas se consideran violencia, pero no todas se consideran un delito castigable, digamos. La difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento sí está legislada, que es la ley de violencia, ley Olimpia, como comúnmente le llamamos, que es la ley de violencia digital sexual. Las demás pueden encuadrarse, ciertas violencias como extorsión y robo de identidad pueden encuadrarse dentro del sistema o dentro del marco legal, y otras simplemente son violencias que no necesariamente están legisladas, pero que creemos que con un trabajo desde el Estado hasta nosotros, el social, de prevención, podemos evitarlas un montón. Bueno, yo tengo aquí la encuesta abierta. En Facebook puedes encontrar esta cuenta como Defensoras Digitales Quintana Roo. Estoy convencida de que solo si participamos de manera activa, solo si actuamos, solo si nos hacemos responsables, las cosas pueden tomar un rumbo diferente. Entonces, es una invitación para que participen. Es una encuesta, está en Forms. Obviamente viene con este dato de que la ley de violencia digital sexual fue aprobada en Quintana Roo en el 2020. ¿Qué está pasando con esta ley? ¿Por qué está siendo, como se dice coloquialmente, ley muerta? ¿Y cómo se puede perfeccionar? Vienen muchas preguntas. Es una encuesta que toma unos 5 minutitos, pero vale la pena aportar. ¿Por qué? Porque desde ahí estamos contribuyendo a que estos grupos puedan presentar y puedan ir y acercarse a la autoridad y decirle, mira, esto es lo que realmente está pasando. Y puedan desde ahí generar otro tipo de políticas públicas. Nesli, porque hoy estamos viendo, por ejemplo, a las adolescentes. Platicábamos antes de entrar a este espacio que las mujeres, la violencia que vivimos nosotras como adultos en nuestra adolescencia era completamente diferente. A mí me tocó el chismógrafo, no sé si ustedes. Y les voy a contar qué era para quienes están muy jóvenes. En una libretita escribían preguntas y tú ibas respondiendo. Y esa libreta, no escribías tu nombre, según, pero bueno, la ibas pasando por todo el salón y todos iban ahí ventilando sus cuestiones íntimas, pero reconocías la letra y sabías quién había escrito y era, así te enterabas de lo que pasaba. Hoy el chismógrafo es el Facebook, es el Instagram. Sí. Hay cada día más redes sociales. Acaba de sacar una nueva que está aparejada, está vinculada a Instagram. La violencia que hoy, de la que pueden ser objetos hoy, es mucha. Y hay veces que los mismos chicos, por ejemplo, en su afán de compartir su vida divertida, suben fotos que pueden utilizar para que otros sean violentos en contra de ellos, ¿no? Por ejemplo. Sí, a final de cuentas se exponen. Y yo me quiero regresar un poquito al tema de la encuesta. ¿Cuándo van a cerrar la encuesta y cuánto tiempo toma meterse y contestarla? Porque a la mayoría de la gente no le gusta participar en la encuesta, pero dicen, ay, me quita el tiempo, ay, no tengo chance. Y esta información, recolectar información es súper importante justamente porque son las herramientas que se utilizan para ir en la búsqueda de mejorar nuestro marco legal. Sí, la encuesta puede durar entre 5 a 7 minutos, sobre todo porque hay unas partes en donde, por ejemplo, en el caso de haber sido víctima de violencia digital, pedimos que expliquen un poco el contexto, ¿no? Para poder entender cómo funciona, ¿no? Además el impacto que tiene. Y bueno, ahí es como la persona quiera explayarse, ¿no? Vamos a tener abierta tal vez todavía varias semanas. Todavía no decidimos si la vamos a cerrar a finales de julio o vamos a dar un chance más en agosto. Porque bueno, está bajo cuota, es decir, necesitamos llegar como hasta cierto nivel y todavía no llegamos a la cantidad. Entonces, bueno, todavía vamos a estar promocionándola en varios espacios y invitando a las personas a responder durante todas las vacaciones. Justamente el hecho de que la gente no participe, yo quisiera saber
¿de qué herramientas se valen ustedes como colectivo, que además están haciendo una super labor y yo quiero reconocer el trabajo que hacen? La verdad no está fácil, y rompiendo todas estos cambios de pensamiento, de conducta y sobre todo de entrarle a una nueva dinámica de socializar de manera respetuosa en la parte digital? Entonces, ¿cómo se están valiendo para que pueda permear la información, que las personas que entren se sientan seguras compartiendo su información? ¿Cómo están difundiendo esto, independientemente de que tengan sus redes sociales? ¿Les están apoyando la Secretaría de Educación Pública, algunas instituciones? En general, las defensoras trabajamos en comunicación con algunas autoridades, con Fiscalía, con el Instituto de la Mujer. Vamos monitoreando, canalizamos en algún momento que sea necesario. El formulario está diseñado para que no se pidan datos personales si no podemos identificar, no es esa el objetivo. Sus datos están seguros en ese sentido. Y en general nosotras trabajamos bajo un código de ética bastante estricto sobre el respeto a los derechos digitales de las personas, ¿no? Entonces, parte también de nuestro trabajo ha sido como hacerlo de esa forma. A mí me gustaría preguntarles algo. Estoy haciendo la encuesta en lo que estamos aquí charlando y en lo que le preguntaba a Nesli, y me llama la atención, dice sexting, una práctica que implica la generación e intercambio de material sexualmente explícito. Puede incluir la creación y envío de imágenes de forma consensuada o la creación consensuada de imágenes. Y preguntan que si alguna vez lo has practicado, pero me llamó mucho la atención porque dice, ¿conoces las técnicas para practicar un sexting seguro? ¿Cómo sería eso? Como toda actividad sexual que hagan las mujeres, tiene un cierto grado de riesgo, pero sí hay prevenciones que una puede tomar, como que las fotografías sean anónimas, ¿no? Que no se te vea tu cara, no se te vea el tatuaje que todo el mundo sabe que tienes en la espalda, no se te vean ciertas manchas que digan que eres tú, que no se vea atrás ni tu casa, ni nada que pueda reconocer quién eres, porque pues nunca sabes quién va a violar tu intimidad. Siempre es una posibilidad, pero no por eso también nos vamos a ahorrar o a vivir una vida sexual no libre, ¿no? También puedo usar redes sociales más seguras que otras, que tengan de encriptación de punto a punto. Puede ser WhatsApp, WhatsApp ya tiene la opción de que se vea la imagen solo una vez y que no le puedas sacar un screenshot. Esas son todas pequeñas medidas de seguridad que nos aumentan muchísimo la seguridad. Hay que dejar de pensar que el sexting es una actividad totalmente espontánea y no pude pensar antes de mandar las fotografías. Sí podemos pensar antes de mandar las fotos, podemos crear un ambiente seguro para nosotras, podemos saber que lo queremos hacer porque queremos y no porque alguien nos está presionando. Eso también es otra medida de seguridad, saber que está todo el consentimiento y está bien claro los límites de ese consentimiento. La violencia offline, ¿cuál es? Ok, dentro de la violencia de pareja, está como más referenciado hacia allá. Lo que hemos documentado es que la violencia digital y la violencia offline, es decir, la violencia de la vida tangible, se retroalimentan. Es decir, quien es el agresor constantemente está usando medios digitales para perpetuar esa violencia, y además lo hace de manera presencial. Por ejemplo, un ejemplo podría ser la pareja que decía ayer por el compañero, ¿no? que le revisa dónde estuvo todo el tiempo, ¿no? Pero en casa también le vigila cómo se va vestida o cuánto tiempo se tarda en hacer algo. Entonces, esta interacción o relación entre ambas nos da un contexto mucho más amplio de cómo se perpetúa la violencia en una relación de pareja, ¿no? Entonces, dentro de la encuesta justamente quisimos aumentar un poco esto, porque parte de los casos que acompañamos, pues quienes comparten contenido sexual íntimo sin consentimiento son parejas o exparejas, ¿no? Bueno, pues estamos llegando al final, se nos acaba el tiempo. Yo creo que vamos a tener que volver a invitar aquí a Silvia y a Florencia, porque nos quedamos pendientes con herramientas, por ejemplo, de seguridad digital.
cuáles son, pero por lo pronto te invitamos a que contestes esta encuesta, que la leas, ya de solo verla, te lleva a cuestionar cosas que a lo mejor en tu vida cotidiana nunca te habías planteado y que es importante tener hoy en el radar. Y pues nos despedimos, no sin antes, como siempre, con una conclusión. Nesli, ¿con qué conclusión cerramos hoy? Pues que hay que documentarnos, hay que aprender, hay que estar abiertos a conocer las nuevas formas de socializar, sobre todo en esto de las redes sociales. A las mamás, como siempre les digo, hay que vigilar a nuestros hijos, hay que saber en qué redes están, porque, ojo, muchos dicen, ay, no, yo sí dejo que mi mamá me siga, pero en sus close friends tienen solamente a unos, y ahí es donde no tenemos la oportunidad de vigilar qué es lo que están publicando ni con quién se están relacionando. Y por otro lado, también a participar a todo este tipo de encuestas y de actividades que hacen los colectivos, porque justamente gracias a ellas es que hoy estamos teniendo una actualización de nuestras leyes. Gracias a los colectivos y al trabajo que ha hecho la sociedad civil, también ya se ha podido legislar una serie de violencias que antes no estaban tipificadas y que hoy, gracias a Dios, ya las tenemos ahí en el marco legal. Entonces, pues a participar todos. Julio. Bueno, básicamente me parece que quienes somos modelo del siglo pasado, tenemos que pasar, bueno, de hecho, seguramente lo estamos haciendo por un proceso de reaprendizaje, de reeducarnos en estos términos, justamente para ayudar a nuestras hijas e hijos. Silvia, conclusión, ¿con qué nos dejas y con qué quieres cerrar este programa? Con repensar que no toda la violencia se detiene con un enfoque punitivista, ¿no? O sea, sí necesitamos leyes que visibilicen estos delitos y los castiguen, y un sistema que lo reconozca y lo aplique, pero también, sobre todo en este tipo de temas, apostarle a la prevención, apostarle a la información, a construir una ciudadanía digital puede ser a largo plazo mucho más útil, estratégico y además más apegado a derechos humanos. Florencia. Pues bueno, yo diría que nos llevamos que la violencia digital es algo real, que la sentimos, que es tangible, que nos tenemos que adaptar también a este tipo de violencia, que si esta mesa hizo que hoy pudiesen en la mesa de la comida hablar de esto, es muy importante y ya logramos un gran paso. Necesitamos hablar sobre esta violencia, hacerla real, reconocerla y también prevenirla para que nuestro disfrute en Internet sea mucho más llenadero y sea mucho más placentero, porque para eso también está el Internet, para disfrutar. Y bueno, muchas gracias por escucharnos sobre todo y seguirnos en nuestras redes sociales, Defensoras Digitales Quintana Roo. Ahí está, para que seas parte activa de reeducarnos, como bien dice Julio. Yo hoy te quiero dejar, hombre, mujer, de la edad que seas, no tienes que hacer nada, no tienes que dar nada, no tienes que mandar nada para que alguien te quiera. Y esto lo digo específicamente por el tema de esta violencia digital sexual. Si tú no quieres mandar una foto, no la mandes. Quien no te quiera por eso es que no te quería, ¿sale? Y pues con esto nos despedimos de Los Otros Datos, una producción de Producciones Veraz, dirigida por el señor Víctor Vera. Te recuerdo, por favor, que comentes, compartas, dejes aquí algún tema que te interese, que abordemos próximamente. Yo agradezco a Florencia Lato y Silvia Chuk, integrantes de la colectiva Las Defensoras de Quintana Roo, por haber estado hoy con nosotros, y por supuesto a quienes están de aquel lado para que lleguemos hasta donde tú nos estás viendo hoy: Isela Serrano, Ramiro Laguna, Antonio Sabido, y te esperamos la siguiente semana. Y si nos ves en diferido, muchas gracias por seguir nuestras producciones.